No cabe hacerse loco, de Rafael Larrea. Después de lo que hemos vivido, qué mejor saber que no han terminado con nosotros. Hemos resistido con gran ternura. Sentimos la fe del científico en su obra, la pasión siempre renovable del revolucionario. Hermoso es contar con una mínima parte de la verdad y así decirlo. ¿De qué sirve hacerse loco, el que no comprende lo que pasa, lo que ha sucedido en este mundo? ¿Para qué sirve, ahora, pretender que nosotros no nos equivocamos nunca? Yo sí dije como suena la frase. De este golpe salimos golpeados todos. Los que avanzamos, ahora lo entendemos mejor. Y sabemos distinguir a los que retrocedieron a tiempo, los que se abrieron, los que se vendieron, los cobardes, los confundidos, los temerosos, los acomodados. ¿Qué tal? Sean bienvenidos a esta 13ª entrega de Punto de Fuga, como ya se los habíamos prometido, una entrega en vivo. Estamos aquí acompañándonos nuestra locutora y recitadora Pamela, que ya ha estado en otros programas con nosotros. Arisbe también, que ha estado con nosotros desde el inicio de esta temporada, que es la primera temporada de Punto de Fuga. Y también en la voz y locución, Leonardo, que se ha estado rifando aquí todos estos versos sediciosos. Pero ¿por qué caemos de pronto hacia los ánsicos en este sentido de entrarle en materia a la poesía revolucionaria, la poesía que proponía no nada más una estética, sino una vinculación política, un pensamiento filosófico, algo que fuera más allá de las academias, sino que estuviera inscrito hacia las calles, ¿no? Y esa es como la reacción de uno de los movimientos que estuvo en los años 70, porque se vivía una gran dictadura o se vivía una terrible dictadura dentro de ese país, ¿no? Entonces fue una reacción poética que dentro de ese país pues ya estaba, ¿no? Estaba inscrita. La literatura ecuatoriana empieza en los años 30 con la escuela de Benjamín Carrión y ellos hacen una literatura que se empieza a leer en todo el mundo, ¿no? Pero pareciera que estos poetas, estos escritores también, encapsulan esa literatura y no la dejan salir, no saben lo que está pasando en el Ecuador, ¿no? Esa reacción es algo que los sánsicos manejan desde el principio, ¿no? Decir, no, ¿saben qué? Se están haciendo otras cosas de lo que se quedó desde los años 30. Nosotros somos la revolución, somos el despertar juvenil, somos esta generación, la transición de los años 60 a los años 70 aquí en el Ecuador, ¿no? Tienen que darse nuevos lenguajes para expresar. Y por ahí vamos a escuchar otro poema a manos y lectura de nuestro locutor y gran recitador Leonardo, que se llama precisamente Dedicado a los Sánsicos. Tienes la palabra, mi Leo. Sí, pero creo que hay que cambiar un poco la tarjeta porque no soy gran recitador. Échatelo. Vale. Ahí, perfecto. Muy bien. Creo que ahí está perfecto. No, vamos. Mira, vamos a leer A los Ánsicos por Luis Corral. Muy bien. Éramos 4 y luego más. Bebíamos, es cierto, en la casa de Ulises. Viajábamos atándonos al cuanto de la patria para no ser seducidos por las sirenas de la costumbre. Viajábamos por el país que expuso y caza, al ojo que recién veía con tinta roja, los ateridos ponchos en el alto páramo y al gavilán sobrevolando peñascos y abismos cósmicos que el lamento y las lágrimas volvíanle silencio. Distancia inalcanzable, olvido. Así aprendimos la historia, también leyendo la Carrión, Atahualpa y el salto del patíbulo. Al filo de la noche, y nos rebelamos contra el amo.
que urdía en Quito, aún en los 60. La tela sucia de la dominación, la literatura nobiliaria, los sermones del domingo y los editores de la prensa en medio de los cuales, como en un rayo limpio, navegaban los barcos de papel del Raúl Andrade. Éramos 4 y luego más. En el Venecia tomábamos café y filosofábamos sobre el ser y la nada, y el proyecto imposible de ser dioses que Sartre, Heidegger que ahurguía en Ser para la muerte, ateo Sartre, Heidegger teólogo, de nuestros ejercicios, paralelas. En un extremo Echeverría, Tinajero en el otro. Estrella y yo garabateando versos y paradojales. Estrella y yo garabateando versos y paradojales, parapléjicos sobre la mesa paradigmática. Y luego, en los corrillos de la facultad, inexistente temblando del temblor de la existencia. Muñoz se sumó y Murriagui se pasó también a la vereda por la que transitábamos, altivos, hartos de la mirringa. Éramos 6 y luego más. Arias en bicicleta y Larrea mordiéndose. Arias en bicicleta y Larrea mordiéndose. Surrealista Raúl y comunista Rafael, dejándose rodar desde el monte utópico, de gana y de designio. Y Simón, mi hermano, con Leandro y Ulises, nos bautizaron en nombre de salvajes que en misión a la ciudad llevaron al curare y los dardos embebidos en él. Y así envenenamos la costumbre de la sumisión, de las genuflexiones. Éramos 10 y luego más. Perdón, pero tengo que tomar un traguito. Éramos 10 y luego más. Antonio Ordóñez sobre las tablas, Pepe Ron en la prensa, Humberto Vinuesa en el bancal del verso, Pancho Proaño en el relato urbano, Abdón Uvidia en la aventura amorosa, Alejandro Moriano en la crítica, Agustín Cueva en el pensar riguroso y rebelde. Fin. Bueno, pues como estamos dándonos cuenta, el movimiento sánsico en el Ecuador era bastante amplio. Los nombres que más resaltan por ahí y de los más importantes dentro del movimiento eran Ulises Estrella, Alfonso Murriagui, Euler Granda, Rafael Arrea, Raúl Arias, Humberto Vinuesa. Este poema que acabamos de escuchar fue de Raúl Arias. Y bueno, está ahí hablando de toda esta confabulación que tenían los jóvenes en ese entonces para poderse ellos escribir en contra de escritores que estaban pues ya en las academias, en la tradición, y que eran escritores que ellos querían, digamos, como decapitar, ¿no? De ahí viene su nombre, que son sánsicos y jíbaros, también se les llama ahí en Ecuador, que son estas tribus ecuatorianas, ahí en el oriente de la sierra ecuatoriana, en esas selvas, donde si tú caes presa de ellos, pues te decapitaban o te reducían la cabeza, tenían esa costumbre, pero era porque eran enemigos, ¿no? Eh, Esto viene muy a cuento porque todas sus publicaciones tenían esta como metáfora, ¿no? Manejaban esa metáfora de reducir cabezas, que era precisamente darles cuello o reducir las cabezas a la literatura de la tradición que veníamos diciendo, que era la tradición de los años 30, y ellos como nuevo movimiento pues querían ejercer eso metafóricamente a través de sus publicaciones. Y bueno, vamos a otro poema que va a estar a manos de nuestra recitadora Pamela, también ella poeta, y esto se llama 1959.
1959. Humberto Vinuesa. Longevidad total. Tiempo de sacudir el malestar del cuerpo, bailando con el cuerpo social del malestar, huésped del escarceo de versos, con el tintineo efímero de una moneda que rueda y entra por la ranura de la rocola llena de cerveza, y rock and roll, y morisquetas de post y guerra fría. Tiempo de la prístina piedra política, lanzada en blanco y negro contra el espejo de las armonías improvisadas. Del ritmo de la historia hablo, de su abrupta ruptura, de la voz a fondo, de destete, del reflejo insondable de mi iris cielo adicto, de la revolución hablo, como el primer acto de gula por la perfección. Ready. Excelente. Ahí vamos viendo todo un ejercicio poético. Hay que tener en cuenta que estos poetas pues nunca imprimieron sus poesías, nunca imprimieron sus textos. Fueron poetas que manejaban el happening, manejaban esta circunstancia de estar en vivo, estarle expresando al público no nada más una postura poética o que se viera bonito, sino expresarles una unión con el pueblo, expresarles algo que estaba sucediendo en ese momento y se hacía de una forma espectacular. Esa era la función de la poesía desde, si lo sabemos, desde los antiguos griegos o los antiguos pueblos, que viene precisamente desde el impacto que puede generar la palabra en el momento en vivo, que es lo que ellos referían, ¿no? Era estar en vivo. ¿Había una forma en la que pudieran expresar ese happening que mencionas? Sí, de hecho tuvieron varias presentaciones en varios foros y entre uno de ellos era de que se colocaba un Sánsico de este lado, no sé, Ulises Estrella, se colocaba Murriagui de este otro lado, Euler del otro lado y no sé, Vinuesa del otro lado. Y de repente cuando la gente, digamos, conservadora que quería ir a escuchar música en vivo o poesía bonita de ese entonces, ellos apagaban las luces, hacían hacían todo un sabotaje del evento que se estaba haciendo. Creo que hay una experiencia, ¿no? Que Y nos puedes platicar al respecto. exacto, que ellos apagan las luces en ese momento y de repente encienden una vela en un lado, encienden otra vela en otro lado y hacen unas 4 direcciones. Eso tiene que ver mucho con la literatura indígena o bueno, con las tradiciones indígenas, que son los 4 rumbos. Y desde ese momento ellos empiezan el happening, a leer poemas en vivo, así desde sus servilletas. Ellos decían que estaban sacándolas de servilletas. Pero dices que eso fue un evento real, ¿no? ¿Eso dónde sucedió? Sí, sucedió ahí en Ecuador, en Quito, en un foro, ahorita no recuerdo el nombre, pero sucede en ese momento cuando están ellos queriendo escuchar un programa de poesía y de repente intervienen estos chavos, ¿no? Hacen todo un happening, hacen toda una representación teatral de sus poemas, pero estaban antisonantes, como lo que vamos a estar escuchando a lo largo de esta transmisión, que es precisamente sus poemas antisonantes para esa época, ¿no? Y bueno, vámonos con la voz de Arisbe y ahí va. Échele. Échele. Vagabundos, de Raúl Arias. Vagabundos, sosteneos y hablad quietos en la luna. Voy a echar lágrimas como la tierra lanzó sus pájaros con camisas para picotear a sus propios hermanos. He pisado tantas veces estas calles que a veces deseo salirme del pantalón con canillas y dedos sucios. Corro con un timbre bajo la lengua, me escondo debajo de los automóviles, compro y vendo cigarrillos, río como un loco, y me persiguen los días como hijos abortados del viento. Salid un momento a la boca del lobo, cantan a los Cristos que a cada instante nacen. Morid como el mundo, apretado en las axilas. Seréis eternos, como la arena con sus camellos, como el mar y todos sus naufragios. Excelente. Así como
ellos pudieron haber hecho happenings y mucha representación en vivo de sus poemas. También dejaron publicaciones impresas, bueno, muy pocas, pero ellos tenían una revista que se llamaba Pukuna. Pukuna quiere decir en sánscrito o en jibarito, es la cerbatana con la cual los antiguos indígenas, los antiguos grupos originarios de ahí del oriente, del suroriente, del oriente del Ecuador, eh, inmovilizaban a sus oponentes, ¿no? Cuando iban a la guerra, los inmovilizaban para después hacerles un ritual de sacrificio, que era precisamente cortarles la cabeza y reducir sus cabezas como forma de trofeo. Rafael Larrea, Vinuesa, Ulises Estrella, todos estos poetas ánsicos querían hacer esta onda con los academistas, estos academicistas, eh, poetas del bien común, digamos, porque estaba activa una dictadura, eran escritores de esa dictadura y ellos decían, no, nosotros vamos a reducir estas cabezas, ¿no? Esa era la intención de Pukuna, como en sus inicios, que fue esta revista donde estuvieron varios de sus poemas ahí publicados. Entre ellos, pues posiblemente, si todos los buenos investigadores que anden detrás de estos materiales casi no publicados en Latinoamérica, podrían encontrar, no sé, el poema de Vagabundo de Arisbe, que va a estar en manos de Arisbe. Yo no me hago, sí, claro, perdón. Yo no me hago a manos de nuestro colaborador Leonardo. Pues acaba de dejar de llover, ¿no? Creo que aún sigue ahí medio la lluvia. Y pues está perfectamente el ambiente como para leer este poema. Bien. Yo no me hago, por Simón Corral. Yo no me hago para tu diario devenir, gran señor. Soy el que salvajemente contempla la danza alrededor de la hoguera. El que de vez en cuando ve la luna y se pregunta. El que desnudo y se acerca a su vientre hundido. El que oye los quejidos de la tierra y aumenta el grito. Las manos, la larga caminata desde el sur hacia el centro. Te agotaste tú, a quien muy pocos te han dicho quién eres, levantando sobre tus hombros la muerte, que hoy baja a escalar las paredes tibias de los simples. En el silencio, frente a la angustia y al fuego, se oscurece mi corazón. Mi hermano se sitúa frente a ti, gran señor, y dando vueltas estúpidamente como un perro, sucumbe con su historia llena de impuras formas, porque no heredó más que el aullido de los lobos que caminan bajo la luna, y escuchando solamente viendo cómo el recuerdo lo dejó desde hace tiempo, su perfume. Alza su cuerpo y escupiéndote muere. Bueno, y así como el movimiento sánsico a través de los años 70 fue avanzando, también sus publicaciones fueron avanzando. Y dentro de eso llegó un momento donde ellos también publicaron una revista que se encargaron varios de sus miembros. Esa revista tenía más que nada difundir su parte teórica, como su fundamento pues literario tal cual, rompiendo con todas esas escuelas, cánones que no estaban inscritos en la poesía de ese momento, ¿no? Pero de esas revistas es gracias que tenemos estos textos que nos pueden acercar un poquito de lo que se pudo haber escrito en ese tiempo o de lo que ellos pudieron haber registrado, perdón, en el momento de la palabra, porque en realidad ellos vivían lo que era la palabra hablada, ¿no? Regresaba a esta dimensión de lo que es la palabra hablada en la poesía. Y bueno, vámonos con otro poema a manos de Pam. Ahí les va. Ahí les va. Nuevo manifiesto
Tzatzancico. 1988. Tzancico. Rafael Larrea. Nosotros, los de este lado de la raya, nos negamos a redactar el testamento que, tan acuosamente, solicitan todos quienes anhelan un respiro de irresponsable tranquilidad. Mientras estemos vivos, hablaremos, y muertos también. No hemos nacido para morir, no hemos remado sobre arenas movedizas, ni hemos desintegrado nuestro ser. No hemos bebido la luna del hipo en vano. Espartaco, el primero de los tzancicos, nos enseñó a erigir la espada adolorida de todos los esclavos y a luchar por la dignidad del hombre. Seguiremos cuestionando la eternidad de las esfinges, arrebatándole su sacrosanta justificación de la propiedad privada, que mantienen las guachimanías a los desposeídos y a los humillados. La mañana es grande, más que la tarde, pero solo la noche del Creador recoge la dimensión del universo. Muchos sentidos tiene la vida, algunos, como la memoria o la capacidad de valoración, son como los innominados cometas que tras largas vueltas elípticas retoman con sus colas maravillosamente iluminadas y nos sobrecogen de emoción desacostumbrada, solo parecida a aquella primera vez que tomamos conciencia de la dimensión del hombre, del futuro de la sociedad humana. Tras los diluvios y los sismos, este otro tiempo, tras la etapa de la crisis, otra más general y profana, y así en adelante, porque los factores que la generan son los mismos. Pero no son los otros, los opresores, los que están en crisis, los poetas, los pueblos. La resolverán a su favor cuando asuman las riendas de sus destinos. Este otro tiempo exige respuestas. Debemos dárselas. Unámonos. Sigan vigentes la palabra nueva, el hombre y el mundo nuevos. Ahí escuchamos esa actitud, esa ferviente actitud que tienen estas generaciones jóvenes en ese tiempo, entre los años 60, 70. Nosotros podemos investigar a Ulises Estrella, a Murriagui, a todos estos poetas ánsicos, y van a ver que van a encontrar grandes obras que después ellos publicaron de forma ya después independiente, se salieron como que del movimiento, dejaron el movimiento a un lado, pero nunca dejaron de escribir y nunca dejaron de estar con su forma combativa de entregar ese material poético que se estaba haciendo en esos momentos, y pues nunca bajaron la bandera, ¿no? Hay mucha crítica por ahí que los pueden tachar de que de repente se metieron al nadaísmo, pero puede haber una confusión ahí, ¿no? Entre el nadaísmo y todos estos programas que hemos manejado, y cómo todo viene de la mano con precisamente el programa pasado de Magda Portal, donde veíamos que la poesía tenía un factor combativo en contra de las dictaduras. No le quedaba más a la intelectualidad de ese entonces, ¿no? Más que resolver todo en forma de palabra, que era como la sustitución de un fusil. Entonces, por ese sentido, vamos viendo cómo estas poéticas se vienen abriendo estos discursos, vienen diciendo estas formas, vienen catalogando su historia poética de tales maneras, y pues eso las enriquece. Un movimiento muy parecido a los ánsicos aquí en México, y vale mucho apreciarlo, también de repente acercarnos a sus materiales, son los infrarrealistas. Ellos decían que en vez de los ánsicos de reducir cabezas, ellos venían a volarle la cabeza al establishment. Ellos eran como un escopetazo casi casi, ¿no? Y bueno, lo tenemos precisado en un libro que se llama Muchachos Desnudos, debajo del arco iris de fuego, que fue una antología que realizaron varios poetas, pero entre ellos el más importante, que fue el que hizo la antología, que fue Roberto Bolaño. Pero hay todo un estudio dentro de las literaturas juveniles dentro de Latinoamérica, cómo estaban reaccionando después de esos movimientos de literatura revolucionaria, pero que también ellos se renovaban. Y algo parecido parecía eso de lo que decíamos en Magda Portal,
que eran el movimiento horacero, ¿no? El horacero en Perú, los áncicos en el Ecuador, México el imperialismo, y en Venezuela el techo de ballena, y así hay muchas representaciones que a lo mejor ahorita por nuestra ignorancia o nuestra incapacidad de poder investigar un poco más dentro de esta literatura, podríamos ver ese sentido de cuántos movimientos revolucionarios se estuvieron dando en Latinoamérica y que hay que rescatar. Y bueno, vámonos con otro poema de los áncicos, que está a manos de Arisbe, y creo que con esto cerramos nuestra transmisión. Levantapolvos. Fragmento de Rafael Larrea. Levantapolvos. Fragmento de Rafael Larrea. A lo mejor mi oficio consiste en ponerme corbata y estremecer a los oyentes, y junto con ello, hacer temblar la gelatina de los que tienen demasiado. Mi oficio tiene que ver con el alma de... No. Mi oficio tiene que ver con el mal de amores, con el juego del solitario, con el deseo de quedarse callado o de aumentar entre todos el griterío. Y así, solo en este punto, cada cual tiene su fosa, su boda. Su boda y oficio, hasta que un día decidamos que lo mejor es ir al campo a sembrar de una vez los sueños. Entonces ya no hay, disculpe, perdone, yo no vi nada, porque es la premisa que nos abren muchos, porque empuja el miedo de quedarse solo, allí donde le agarró la desgracia. Y si tú pudieras entreabrir el ancho vórtice de tu melena, llorar con la canción de cunas de las gentes, saltar por todos lados como un loco alegre. Yo como loco soy un disparate, quizá fuera mejor que presidente. Yo como loco soy un disparate, quizá fuera mejor de presidente. Cuando me siento así, hace falta un exabrupto más y basta. Vienes, despacio, caminando entre lagos íntimos, penas solamente tuyas. Tú no me dices nada. Nadie puede así decirme nada. Tú no estuviste en donde yo estuve, no bebiste el agua que bebí, y siempre te encuentro cavilando, pegada al hueso que me pegó yo. Sabía que a pesar... Tú no bebiste en donde yo estuve. Tú no estuviste en donde yo estuve, ni bebiste el agua que bebí, y siempre te encuentro cavilando, pegada al hueso que me pegó yo. Sabía que tenía que pasar mucha historia, mucho camino brusco, para encontrar ese dulce ojo con que miras. Vienes despacio siempre, y como nunca, me nace eso de caminar juntos sin hablar. Bueno, ahí tenemos, si decían que los sánsicos no eran recitadores de poesía romántica, pues la tienen por ahí, al lado de la revolución. Y bueno, esta fue la 13ª entrega de Punto de Fuga. Esperemos les haya gustado. Espera, Estuvimos ¿por qué te despides? aquí. Hay que todavía comentar. Yo creo que los ánsicos no tienen temporalidad. Se pueden Ujú. presentar en cualquier tiempo y también de cualquier década también. Y también quisiera como comentar acerca de... ¿Tú qué opinas acerca de los ánsicos al día de hoy? ¿Cómo están en Bueno, este 2022 casi? están siendo, 2021. están siendo leídos, claro, como yo creo los investigadores deben de estar detrás de estas poéticas que indudablemente son pues vanguardistas, contemporáneas y que deben de echarle un ojo. Y hay varios trabajos. Yo, bueno, dentro de la investigación hemos encontrado también que hay muchas tesis, hay muchos artículos ya dedicados hacia ellos, que precisamente la juventud en Ecuador
entre los años 2000 para acá, pues ya ha empezado a trabajar. Y lamentablemente los ánsicos como movimiento pues ya desapareció, pero hay muchos poetas todavía dentro de ese movimiento que siguen vivos y que siguen activos, que siguen escribiendo, pero pues que ya se representan como su propia voz, digamos, pero todos dentro de la lucha. Es algo que no se abandona, ¿no? Es como una forma de morir del propio poeta y que hasta el final lo acompaña y que lo marca de por vida. Yo pienso que los ánsicos pusieron justo el parteaguas para abrir la poesía en otros campos, para poder eh, pensarla no solamente como una forma de expresión, sino ir más allá y eh, transmitir nuevas ideas o ideas desde diferente punto de vista. Sí. Y creo que ahora están muy presentes en muchos de los poetas que ya están haciendo nuevas cosas, que están pensando, no sé, por ejemplo, en los, ay, perdón, se me olvidó, sí. Happenings, no sé. No, estoy pensando en estas mezclas que hacen sobre eh, poesía en voz alta, ¿no? Slams de poesía, ¿no? Ahí están los ánsicos, ahí se ven, ¿no? Ahí iniciaron ellos una forma distinta de hacer poesía. Sí, creo que son pioneros en ese sentido, de poder hacer este tipo de representaciones en vivo. Y bueno, ya el slam viene de otras circunstancias, porque ya somos muchos poetas en la ciudad, entonces de repente todos se ponen a bailar, ¿no? De repente todos se ponen a aventar sus versos, y eso está padrísimo, esas dinámicas. Que quizás sí vengan de este pionerismo, ¿no? Que viene de los ánsicos, de estos movimientos de vanguardia, estos movimientos de juveniles, vuelvo a repetir. Pero es muy padre como ustedes hacen una buena pregunta, que es precisamente cómo lo logran, y eso es base de su propia fundamentación como un movimiento, que es abrir el lenguaje local, abrirlo hacia una internacionalidad. O sea, decirles que a los europeos, decirles a la literatura en Norteamérica en ese tiempo, que no nada más existían estos poetas de los años 30, de los años 40, sino que ya estaba una poesía muy dura y muy fuerte y contrastante en los años 60, en los años 70. Era como querer visibilizar ese movimiento y gracias a ese tipo de divulgación que se dio, pues pueden conocerse los ánsicos en Europa o pueden conocerse los ánsicos en Estados Unidos. ¿Podrías repetirnos cuáles son los medios o cómo podemos obtener algunos textos de los ánsicos? Pues dentro de la propia investigación, creo que dentro de la propia investigación, los medios más cercanos fueron las tesis de estos escritores, estos investigadores del Ecuador, que quisieron ellos rescatar esta tradición porque dijeron, no, es que se está invisibilizando, a pesar de todo lo que ellos trabajaron, o a pesar de todo lo que todas sus revistas y todo se perdió. Ya no existe el que encuentre una revista sánsica por ahí, el que tenga en su librería un libro sánsico, es una joya, porque no existe tal cual como forma escrita ese movimiento, ¿no? Pero bueno, dentro de la internet ya tenemos mucho acceso a información y se han hecho buenas investigaciones donde podemos encontrar PDFs que nos pueden YouTube. acercar a esa poesía. YouTube también ya hay poemas ánsicos también grabados, así como otros movimientos nadaístas, hora cero, infrarrealismo, y es bueno acercarse a estas poéticas y es a lo que les invita a Punto de Fuga, ¿no? A acercarse a estos poemas que a veces no están tan al exceso Y de bueno, al final de contenido. todo esto, ¿a ti qué te dejan los ánsicos? ¿Para ti qué son los ánsicos? Obviamente pues un movimiento que dejó una experiencia para digamos, no morir a las letras juveniles. O sea, dentro de toda su metáfora que era la muerte precisamente, había como una especie de último, como lo que se refería a Heidegger, y de ahí nos podemos ir a otras fuentes filosóficas, como podría ser Mailander,
que hablaban precisamente de que lo último es lo mejor, ¿no? Es este florecimiento hacia la muerte, estaban guiados hacia la muerte, sabían su situación. Que ya casi es noviembre, ¿no? Sí, por cierto, sí. También un poco, yo creo que el aporte de ahí de los ánsicos es que querían decolonizar la forma en que se hacía poesía, ¿no? O sea, regresar y tener otra mirada desde las culturas latinoamericanas, que son algo que se quedó de lado, que tal vez se le quitó la importancia y pues ahí habría que retomar esa cosmovisión. Sí, como lo hemos hecho en todos los capítulos de Punto de Fuga, nos damos cuenta desde que Urondo, Cardenal, Ferreira Gullar, los Ánsicos, todos ellos regresan a los discursos precisamente de la literatura indígena. Ellos le dan el lugar al indígena y saben que no son nada más un folclorismo, sino que son una parte activa de la sociedad y que deben de ser reconocidas como tales, ¿no? Que están funcionando dentro de la literatura. Y eso es algo bello, porque al final de cuentas la literatura, digamos, no recuerdo qué escritor o filósofo habrá dicho esto, pero él decía que la literatura es como la representación más bella de un pueblo, ¿no? O sea, eso es lo que ellos tienen, a pesar de todos sus lenguajes y las formas que ellos tengan de transmitirlas. Y por otro lado también regresar la voz al pueblo, ¿no? O sea, regresar la voz no a quien escribe desde cierto estatus o desde cierto lugar, ¿no? Sino la poesía es de todos, ¿no? Pertenece al pueblo también, ¿no? Todos podemos hacer poesía, no solamente los académicos, no solamente los que estudiaron para ello. Exacto, y eso tiene que ver en la forma en cómo esos movimientos involucran a ese pueblo. En el momento en que lo involucran es a través de un lenguaje coloquial, algo que el pueblo conoce, una lengua fácil de poderse digerir, pero de una contundencia fuerte, ¿no? Como Y lo es que hace la precisamente lo que poesía. estamos tratando de poder difundir a través de nuestro programa Punto de Fuga, de nuestro canal Punto de Fuga. Igual en algún momento vamos a invitarlos a que puedan compartirnos sus poemas para poder transmitirlos de alguna forma, poder hacérselos llegar a bastante gente. Entonces, la difusión es lo primordial aquí en Punto de Fuga y también tenemos ahí programadas unas entrevistas con poetas no tan conocidos, así que ahora los van a conocer, van a ser un poco más allegados a ustedes. También tenemos ahí algunas ideas, algunos proyectos más que están pues trabajándose, están estudiándose, así que pues también les invitamos a cada uno de ustedes, a cada persona, bueno, que nos pueda escuchar, que nos pueda echar, tenga el tiempo de escuchar Punto de Fuga, pues darse cuenta que pues la poesía primordialmente es para eso, ¿no? Para la gente, para todos, ¿no? No hay como cabida, no hay espacio, por así decirlo también, de Punto de Fuga y de la poesía, que es, reitero, para todo el mundo, ¿no? Y bueno, pues en la voz estuvo Pamela Velázquez. Bueno, en la voz estuvo Pamela Velázquez. En la voz Arisbe García, Leonardo Nochebuena. Y atrás aquí de Aquí todo, Leonardo. de todo este manicomio de voces y de poemas y de música que estamos viviendo y lo que conforma Punto de Fuga, tenemos a todo un staff detrás de todos nosotros, que ellos son los BMF Sound System. Síganos en But Punto de Fuga, por favor. Síganos en Punto de Fuga en todas las redes, Instagram, menciónalas. Pues Spotify, YouTube. y ¿Qué bueno, más? aquí estamos, Punto de Fuga, hasta la próxima. Adiós. Adiós. Muchas gracias. Los queremos.